Buenas tardes, soy la profesora Alejandra Ortigosa, estudiante de la licenciatura de Educación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Me encuentro en la colonia Chimalistac, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón. Para el año de 1850, todo este fraccionamiento eran unos huertos. Para 1900 principios ya estaba muy establecido como una colonia. En esta colonia tuvimos de visitantes a los carmelitas descalzos. Ellos hicieron obras importantes dentro de esta colonia, como lo es la iglesia de San Sebastián, que está a mis espaldas. También hicieron 3 puentes sobre el río Magdalena que fluía por ahí. Años después ese río se entubó y la avenida se llama Avenida del Río. Hay calles importantes de personajes de la literatura mexicana, como por ejemplo tenemos a Federico Gamboa, escritor del libro Santa, que tomó estas calles para inspirarse en su libro, y años más tarde se realizó una película en estas calles y fue denominada como la primera película con banda sonora mexicana. Pero por supuesto. Tenemos a un costado también el Parque de la Bombilla. Este Parque de la Bombilla tiene como característica que ahí se realizó el asesinato de Álvaro Obregón. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos compete, que es el tema de la didáctica de la geografía. Sí, es una realidad que los docentes nos encontramos en un momento complicado en la educación. La didáctica es la disciplina que se encarga de encontrar las estrategias y los medios técnicos necesarios para facilitar el aprendizaje. Entonces, ¿qué está pasando con la didáctica en las aulas? ¿Qué está pasando con los jóvenes que se enfrentan a un salón de clases y no aprenden? ¿Cuáles son las razones por las que estos jóvenes no lo hacen? Bueno, creo que independientemente de que los maestros encontremos las estrategias para que esto pase, debe de haber un montón de elementos. Una de ellas, ¿no? Estamos educando para jóvenes adolescentes del siglo XXI. Estos jóvenes tienen sus características muy específicas que ya cambian mucho a la de las generaciones pasadas. El uso de las tecnologías y la apertura tan grande a la información y la televisión como referente o el internet como referente para ellos como parte de su vida cotidiana, creo que nos ha dado a los docentes una formación de valores que ellos se llevan de la televisión y del internet y se la llevan al aula. Entonces, si nos enfrentamos con una dualidad de valores, ¿no? Las que le enseñan en su casa a los chicos y la que ellos aprenden solos, la meten a su contexto de su realidad y es la que llevan a las aulas y la que nosotros vemos todos los días. Entonces tenemos que hacernos de objetivos bien específicos, sí, como siempre lo hemos hecho, ¿no? El nuevo modelo educativo del año pasado tiene unos lineamientos y tenemos ahora este modelo que se llama la nueva escuela mexicana. Y sí, es una verdad, dice, el alumno al centro, siempre lo hemos hecho. Creo que no ha habido un momento en la historia donde el docente no tenga presente que el alumno siempre ha sido su centro. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Por supuesto necesitamos un diagnóstico del joven, ¿no? En dónde vive, en dónde se desarrolla, de dónde viene, con quién vive, qué hace por las tardes, todo eso es su contexto, ¿no? En base a ese contexto tenemos que hacer nosotros una planeación, las planeaciones en base al diagnóstico. Diagnosticar es básico para poder
enseñar a los jóvenes. Si no sabemos qué tipos de jóvenes tenemos en nuestras aulas, por supuesto que va a ser mucho más complicado poder tener esta didáctica en la geografía o en otras asignaturas. Tenemos cosas específicas pues que nos merman o nos van dando para la educación de los jóvenes. No tienen todos el mismo lugar donde vivir, su cultura es diferente, a lo mejor vienen de otros estados y manejan alguna lengua indígena, el proceso de urbanización, ¿no? Entonces, las actividades que ellos tengan. Había unas preguntas en el texto que decían: ¿a qué nos enfrentamos los docentes cuando vamos a evaluar? Tenemos que encuadrar los intereses de los alumnos para poderlos llevar al aula, para poder tener una buena evaluación. Es decir, tener el aula abierta al contexto, ¿no? No es lo mismo que en una clase de matemáticas solo se vean operaciones matemáticas a que se vea un problema y el joven tenga que pensar en base a ese problema. Lo mismo pasa con la geografía, no solo pasa con las ciencias, también con las ciencias sociales. Si yo le expongo un problema al alumno en base a su comunidad, a su contexto, creo que es más fácil que vaya el joven tomar los elementos necesarios para poder resolver ese problema y entonces, por ende, se dé la enseñanza como producto de esta escuela abierta al entorno y en base a proyectos. Entonces, para concluir, creo que hay que tomar en cuenta 3 funciones básicas del docente. Una, el control educativo y selección del alumnado, que son las decisiones del aula, el contexto de los chicos, las calificaciones del alumnado, los ritmos de aprendizaje de cada uno, ¿no? Conocer a mis alumnos para que yo en eso le pueda dar una buena enseñanza. 2, la funcionalidad social del conocimiento, las limitaciones y posibilidades de desarrollo que tiene cada grupo. No tenemos grupos iguales porque todos los jóvenes que se encuentran en las aulas son diferentes. Entonces, tenemos que aplicar estas diferencias y aplicarlas al currículo para poder dar nuestras clases de una manera óptima y el aprendizaje se realice. Y 3, la organización de actividades y contenidos. Por supuesto que el proyecto se va a desarrollar en base a lo que el grupo por individual vaya creando como necesidad. Entonces sí, el trabajo del docente es arduo, el de los jóvenes también. No olvidemos que son adolescentes que están en este proceso de aprendizaje que es largo, difícil para ellos también, y entonces tenemos que acoplarnos los docentes a todo el contexto de los adolescentes, que independientemente de lo social, de lo actitudinal, también está la parte biológica. Sin más por el momento, agradezco mucho y nos vemos la próxima. Gracias.